La traumática trayectoria de Pierre-Martin Wodintouk. Nota: cuando nos concierne hablar de un santo o de un prelado ejemplar como Monseñor Rafael Merry del Val, lo hacemos con gran deleite nuestro y con cierta complacencia porque sirvieron de gran ejemplo para nuestras almas, pero cuando tenemos la ingrata tarea de hablar de ciertos personajes cuyas vidas y obras son del todo diametralmente opuestas a los citados más arriba, entonces nos acomete cierta asidia porque vemos que vamos a ir en contracorriente de quienes, con mala intención, tergiversan de forma descarada la verdad, convirtiéndose en cómplices de la mentira y encubrimiento de estos personajes de vida reprobable. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy si hablo con claridad? Yo seré desagradable para ustedes, pero si yo no hablo, voy a ser desagradable para Dios. Prefiero, antes los ojos del mundo, ser lo primero que caer en lo segundo. Aquí trataré un caso muy controvertido como lo es el de Monseñor Tuc lo más imparcialmente posible, ya que personalmente no le conocí. No así el caso de Monseñor Marcel Lefebvre, a quien conocí. El caso de Monseñor Tuc. ¿Se puede considerar válida la línea sacerdotal y episcopal procedente de Monseñor Tuc? ¿Fueron válidas las consagraciones realizadas por el arzobispo Tuc? En el presente artículo se trata de informar sobre la realidad que rodea a la persona de Monseñor Tuc, contrarrestando la innumerable información tendenciosa con la intención de blanquear la figura de un obispo muy controvertido en su forma de pensar y actuar. Uno de estos sacerdotes que ensalza la labor de Monseñor Tuc es el padre Anthony Secada, faltando gravemente a la verdad. Escribió 2 artículos sobre el tema. En el primero ataca al obispo Tuc y en el otro trata de blanquearlo. Gran parte de lo que presento a continuación es un intento de contrarrestar la desinformación tendenciosa que parece prevalecer en todas partes con respecto al obispo Tuc. Por parte de algunos, ha habido una cantidad considerable de blanqueo de la historia no tan edificante del obispo Tuc, con el resultado de que muchas personas se han formado opiniones sobre él basadas en errores y omisiones imperdonables. Víctimas de todo esto, además de la verdad misma, son todos aquellos católicos bien intencionados que han puesto la confianza en la validez de las consagraciones episcopales que han sido hechas por él. Es una obligación en conciencia decir la verdad sobre este tema. De no hacerlo, nos hacemos cómplices de aquellos cuyo fin es forzar los argumentos a favor de aquello que no refleja la realidad sobre este personaje, faltando, con ello, gravemente a la verdad única que es nuestro Señor Jesucristo. Breve historia del obispo Tuc. Pierre-Martin Wodintouk nació el 6 de octubre de 1897 en lo que era la antigua capital de Vietnam del Sur llamada Hue. Tuvo 3 hermanos y 3 hermanas. A la edad de 12 años ingresó en el seminario menor donde perseveró hasta su ordenación sacerdotal realizada en Roma el 20 de noviembre de 1925. Lo ordenó sacerdote Monseñor Willem Marinus van Rossum. Por influencia de este obispo estudió en Roma en el seminario francés
de los padres misioneros del Espíritu Santo, que tenía como director al reverendo padre Henry Lefloch, quien fue director espiritual de Monseñor Marcel Lefebvre. El 8 de enero de 1938 fue enviado como vicario apostólico de Vinlong y es consagrado obispo por el obispo Antonin Fernand Drapier el 4 de mayo de 1938 en Vietnam del Sur y ascendió a la dignidad de arzobispo en 1960 por Juan XXIII. No hay razón para dudar de la validez personal de la consagración del obispo Pierre-Martin Wodin-Tuc. Era un obispo válido con el poder de consagrar válidamente otros obispos. Los acontecimientos de los Vietnam cambiaron el rumbo de la familia Tuc, ya que su hermano Ngo Dinh Diem fue presidente de Vietnam del Sur allá por los años 60 y asesinado en 1963. Luego, más tarde, asesinan a su otro hermano, por donde sus parientes salen huyendo de los comunistas que ya han tomado Vietnam del Sur, unificando los dos Vietnam. Para estos momentos, el obispo Tuc se encontraba en pleno Concilio Vaticano II. El obispo Tuc fue un participante activo en el Concilio Vaticano II. En el concilio formó parte activamente del ala ultraliberal y criticó ásperamente a la conservadora llamada Cetus Internationalis Patrum, formada por el cardenal Ottaviani y Bacci, donde el secretario general era ni más ni menos que Monseñor Marcel Lefebvre y, según se informa, firmó todos los documentos de este conciliábulo. Tras el cierre del Concilio Vaticano II, Pablo VI no le permite regresar a Vietnam. En ese momento, Vietnam del Sur había caído bajo el comunismo en la batalla de la ciudad de Saigón, actualmente llamada Ho Chi Minh, en memoria del general del ejército de Vietnam del Norte. Esta fue la razón por la cual no volvió a su tierra natal ni a ocupar su sede episcopal, además de perder todos sus bienes patrimoniales y monetarios que eran abundantes, quedando en la miseria. Por esta razón, el obispo Tuc comenzó su vida como un exiliado en Roma. En 1968, Pablo VI nombró al obispo Tuc como arzobispo titular de Bula Regia, una antigua sede ahora vacante en Túnez. Vale la pena detenerse un poco en la intervención de Monseñor Pierre-Martin Wodin-Tuc en el Concilio Vaticano II. Además de ser ultraliberal, como ya lo dijimos más arriba, firmó todos los documentos de dicho concilio y promovió la unión con las otras religiones y la participación de la mujer en la vida de la Iglesia, afirmando que la Iglesia, hasta ese momento, había discriminado a la mujer en la vida de la Iglesia. Y aquí un extracto de lo dicho por él. Mulieres obtinuerum equalitatem cum viris in sola ecclesia Christi y las injuriosas discriminaciones aduc patientur. O sea, las mujeres obtuvieron igualdad con los hombres. Solo en la Iglesia de Cristo aún sufren esas injustas discriminaciones. A renglón seguido habla que la mujer colaboró en la natividad o nacimiento de la Iglesia en la cruz junto a San Juan. Actas Sinodalis Sacrosanti Concilii Ecumenici Vaticano II, Periodus Secunda, par. Persia, página 513. Dan comienzo las masivas consagraciones. Palmar de Troya. A raíz de la prohibición de retornar a Vietnam, se le cortó el acceso a sus
concesiones de madera y plantaciones de caucho y se convirtió en un exiliado próximo a ser destituido. Pasó cierto tiempo en la abadía cisterciense de Casamigí, cerca de Roma, y finalmente fue a trabajar como pastor asistente en el pequeño pueblo de Annecy, en los Alpes del lado francés, donde decía la misa, escuchaba confesiones y se ocupaba de la catequesis en la diócesis de ese lugar. Poco antes de la Navidad de 1975, un sacerdote apareció en Annecy, sin haberse anunciado. Monseñor Tuc cita las palabras de este sacerdote, que era, al parecer, el padre Rabás, mencionado por otros estudiosos del tema tucista. Sus palabras parecen ser de esta manera. Su Excelencia, dijo el sacerdote, la Sagrada Virgen me envió para llevarlo a usted de inmediato a España para hacerle a ella un servicio. Mi auto lo espera en la puerta de la rectoría y partiremos enseguida para estar allí en Navidad. Pasmado por esta invitación, le dijo, si es un servicio pedido por la Santísima Virgen, estoy dispuesto a seguirlo a usted hasta el fin del mundo. Como debía justificar su salida a los superiores de la casa, se vio en la necesidad de mentir. El viaje de 3 días en auto llevó a Monseñor Tuc a Palmar de Troya, un pueblo español a 25 millas al sur de Sevilla. En 1968 comenzaron a circular allí relatos sobre apariciones. Entre los primeros entusiastas estaba un joven llamado Clemente Domínguez Gómez, quien organizó grupos de oraciones y estableció una capilla en el pequeño pueblo. Pronto declaró que había recibido los extismas, no de Dios, sino del Padre Pío. Empezó a difundir los mensajes que recibía de las apariciones, que eran a razón de 2 o 3 por semana. Los creyentes recibían boletines celestiales sobre todas las cosas, desde la situación de Pablo VI, un prisionero del Vaticano que había sido reemplazado por doble, hasta el color de medias que los adherentes debían usar. Clemente Domínguez incluso recibía mensajes tales como cuándo debía afeitarse la barba. En la secuencia de los acontecimientos es increíble si presumimos que el arzobispo Tuc estaba en completa posesión de sus facultades. Un arzobispo católico y ex profesor de seminario con 3 doctorados deja Francia por una noticia del momento y hace un viaje de 3 días a España, cuando llega un laico sin preparación y le pide que lo ordene a él y a otros. Y para disipar cualquier duda que el arzobispo pudiera tener, este laico le asegura que Pablo VI se le había aparecido por medio de una bilocación para dar su aprobación al proyecto. El arzobispo Tuc, sobre la base de tales garantías, procede a conferir la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal. El arzobispo Tuc, obviamente, no actuaba en forma normal. Detengámonos un momento para considerar lo que el señor Domínguez estaba diciendo. La Santísima Virgen y Pablo VI, por bilocación, le decían a ambos a un obispo católico que debía ordenar a unos laicos al sacerdocio, a quienes recién estaba de conocer y que no había hecho estudios eclesiásticos, y luego consagrarlos obispos, todo en un lapso de 3 semanas. Donde cualquier otro se hubiera reído
a carcajadas, rechazando esa propuesta como un absurdo. Monseñor Tuck mostró verdaderamente una colosal falta de sentido común y aceptó. Tal acción desproporcionada no tiene sentido lógico en un hombre con los antecedentes, la educación y la experiencia pastoral de Tuck. Esto indica o que perdió su fe o juicio o ambos. Su comportamiento posterior indica lo mismo, porque el fiasco de Palmar no fue una aberración momentánea en la vida del arzobispo Tuck, fue más bien el comienzo de un patrón de comportamiento que caracterizó su vida por años hasta antes de su muerte. Y entonces, aunque los defensores de las consagraciones tucistas insisten en que Tuck estaba en total posesión de sus facultades mentales, los hechos indican otra cosa para el observador objetivo. Hay de hecho dudas serias, positivas y objetivas sobre la capacidad mental de Tuck. Por consiguiente, hay dudas serias, positivas y objetivas acerca de la validez de las consagraciones tucistas, porque, como expresa Monseñor Poli, quienes no tienen el completo uso de razón son incapaces de administrar un sacramento.